Las lecturas de la palabra de Dios de este 10º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B son verdaderamente dramáticas, comenzando con la lectura del libro del Génesis, cuando Adán comió del árbol que el Señor le había prohibido comer, y Dios le llamó y le dijo: ¿Dónde estás? A mí me parece que estas son de las palabras más impresionantes que ha pronunciado jamás Dios en referencia a la historia de la salvación. Dios que pregunta a cada persona, a ti y a mí, en este momento: ¿dónde estás? Porque Adán somos tú y yo, somos cada persona. Y las 1000 razones, las 1000 excusas que ponemos siempre. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre y la mujer de todo tiempo, que se esconde de Dios, que se avergüenza de sí mismo, que cae en la cuenta de su propio desvalimiento, de su propio despojo, de su propia desnudez. Oí tu ruido. Debería de ser un motivo de gozo el escuchar a la persona amada que se acerca a nosotros, pero no es así. Siente temor, siente miedo. Nos escondemos de Dios cuando sabemos que hemos roto la alianza, cuando hemos sido infieles a su amor, cuando estamos viviendo en pecado. El hombre en pecado es una persona que al oír el ruido de Dios, el susurro de Dios, la llamada de Dios al corazón, siente miedo, reconoce su desnudez y se esconde, la triple dimensión de la existencia del pecador. Toda persona en pecado es una persona asustada, consciente de que se ha desnudado de su dignidad. Recuerden cómo el padre del hijo pródigo dirá inmediatamente a los sirvientes: tráiganle la túnica. No hay nada para indicar que el niño se había marchado desnudo, pero el hecho de su infidelidad al padre le había desnudado de su dignidad de hijo, y es una persona escondido de Dios. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol? Nuestra incapacidad para no reconocer nuestra responsabilidad frente al pecado y enseguida buscar un culpable. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Fíjense que no solamente es que culpa a Eva, es que culpa a Dios, porque le dice: la mujer que tú me diste, como si dijera, es una manera de decir: si tú no me hubieras dado a esta mujer, yo no me habría apartado de ti, yo no habría pecado, yo no habría comido de la manzana. Culpa a Eva porque le dio de comer, pero le culpa al mismo Dios. Luego responde Yahvé Dios a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió diciendo: yo tampoco tengo la culpa, es la serpiente la que me sedujo y comí. Entonces se ve aquí la radiografía de la vida de todo pecador. Es la persona que se da cuenta que se ha apartado de Dios por su mal comportamiento, que se ha escondido de Dios, que se aleja de Él, que se esconde de su amor, que le tiene miedo. Pero nuestra incapacidad para reconocer que nosotros tenemos la culpa y la responsabilidad respecto de nuestro pecado. Y qué importante es que yo reconozco que no puedo culpar a nadie, que yo soy responsable del mal hecho. ¿Cuántas veces nos pasamos la vida acusando a gente? Nos pasamos la vida acusando a sacerdotes. La gente se pasa la vida escribiendo a Roma contando los horrores que han hecho unas personas u otras. Pero yo creo que es importante que cada persona asuma la responsabilidad, la que sea, de su propio pecado en la medida en que lo tenga. Pero dejar de culpar a Dios, dejar de culpar a los demás y dejar de culpar a la serpiente. Porque la misma Eva está echándole la culpa a la serpiente de tal manera que ella no se reconoce culpable, piensa que es inocente. Y ya recordamos el castigo que se les impone. La respuesta al pecado del hombre: la misericordia del Señor. Esto es lo que vamos a repetir hoy y repetimos en el Salmo responsorial.
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, la redención abundante. Reconozco mi pecado. ¿Cómo oro? ¿Desde mi orgullo, desde mi soberbia o desde lo profundo de mi humillación? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. El hombre es un mendigo de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de la ternura de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y después añadirá, mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor como el centinela la aurora. Y termina diciendo, porque del Señor viene la misericordia, la redención abundante. En la segunda lectura de la palabra de Dios, en esta segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, escuchamos cómo dice el apóstol, hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no nos acobardamos. ¿Os acordáis del miedo de Adán? El hombre acobardado, asustado, escondido de la mirada de Dios. Pero quienes hemos sido iluminados por Cristo, quienes creemos en la resurrección, y la resurrección es el acto final por el cual Yahvé Dios ha buscado, Adán, Adán, ¿dónde estás? Esta es la gran pregunta que nos hace hoy la palabra de Dios. Nos interroga y nos cuestiona. ¿Dónde estás? Oí tu voz en el jardín y me escondí. ¿Dónde estás? En este jardín, recuerden cómo la Magdalena le confunde al resucitado con el jardinero. En este otro jardín, el hombre es encontrado por Dios. Y qué curioso, no es lo mismo lo que pregunta Jesucristo a la Magdalena. Le dice, Adán, Adán, en el paraíso, ¿dónde estás? Dios que busca al hombre. Mujer, ¿a quién buscas? Los ángeles, mujer, ¿a quién buscas? El hombre pregunta. No es lo mismo lo que le dice el niño Jesús en el templo a su madre y a José. Le dice, ¿por qué me buscabais? ¿A quién buscas? Pero como siempre la atención central de toda la liturgia de la palabra de este 10º domingo la encontramos en el pasaje evangélico de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandan llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano,
y mi hermana y mi madre. Un pasaje largo, muy denso, de la palabra de Dios, que sin duda tiene que calarnos hondo y perforarnos el corazón. Es una llamada poderosa a entrar a fondo en el misterio del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hemos celebrado las fiestas teológicas que la liturgia nos presenta después de la solemnidad de Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad, del Corpus Christi, de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, Santa María, Madre de la Iglesia, y también la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En este pasaje del Evangelio dice que se juntaba tanta gente que ni siquiera tiempo le daban para comer. Hasta su familia piensa que es un desequilibrado. Pero la gente le cuestiona, la gente de hecho le acusa de que él expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Y él les ayuda a entender lo absurdo que es que Satanás esté contra sí mismo. Y aquí aprovecha Jesús para hablarnos del pecado contra el Espíritu Santo. Dice que todo pecado se perdona, pero no el pecado contra el Espíritu Santo. Y mucho se ha escrito, algunas veces muy equivocadamente, sobre este asunto. Porque en realidad el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado específico, como robar un banco. El pecado contra el Espíritu Santo es la persona que se resiste a arrepentirse y a ser perdonada. Y Dios no puede llevar al cielo a la fuerza a nadie. Si no hay el arrepentimiento del corazón, el reconocimiento humilde del propio pecado, nunca podrá haber perdón de Dios. El perdón, la acción del Espíritu Santo. Por eso, repito, no se trata de un pecado concreto de hacer tal cosa o tal otra, sino una actitud de repudio de Dios, de rechazo de Dios, del que se aferra a Satanás y le da la espalda a Dios. Esa persona no puede ser perdonada, no porque el pecado sea más fuerte que la misericordia de Dios, que es absurdo, sino porque no se puede tener misericordia de una persona que no está arrepentida. Se trata de una persona que no quiere arrepentirse de su propio pecado. Algunos incluso decían que él tenía un espíritu inmundo. Para terminar diciendo que llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandan a llamar. Y le dicen: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Pero la respuesta es magistral, como solamente Jesús podía responder. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mira alrededor y dice: estos, los creyentes, son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Son palabras preciosas que nos tienen que dejar a todos pensativos. Es decir, la relación que tenemos con Jesús no es de carne y sangre, como la que tenemos en el orden natural con nuestros padres o nuestros hermanos. Lo que establece el vínculo con Jesucristo es del orden estrictamente sobrenatural. Y este orden consiste precisamente en esto, en reconocer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que Él ha dado la vida por mí, ha derramado su sangre, para que yo que estaba muerto haya sido devuelto a la vida, yo que estaba perdido haya sido encontrado. Y este es el motivo de nuestra alegría. Los que nos vincula a Él es que nosotros no le seguimos porque nos dio de comer panes y peces. Le seguimos a Él porque nos ha dado vida eterna, porque en Él tenemos vida en su nombre, porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. No es que yo tengo mi vida y luego además está la de Cristo. No, que yo no tengo otra vida que no sea Jesucristo. Cristo vive en mí, porque para mí la vida es Cristo. Esas personas que son las que viven de la palabra de Dios, las que creen en Él, los que escuchan la palabra, los que hacen la voluntad, son la familia de Dios. Fíjense dónde empezamos la liturgia de este domingo. Empezamos en Adán, que estaba escondido, que no quería oír la voz de Dios, y terminamos siendo amigos de Jesús, familia suya, porque escuchamos su palabra, porque nos alimentamos de ella y vivimos cada día en todas las cosas para hacer su voluntad.